El maestro del tiempo. En un rincón olvidado del mundo, oculto entre las sombras de la historia y los susurros del viento, un relojero trabajaba incansablemente en su taller. Era un santuario de tiempo, un lugar donde los segundos se alargaban como horas y las horas se condensaban en instantes. Rodeado de relojes de todas formas y tamaños, algunos tan grandes que sus engranajes parecían ruedas de molino y otros tan pequeños que podían confundirse con las joyas de un collar, el relojero era el guardián de momentos que nunca existieron. Con cada tic-tac resonando en el aire, un segundo era robado del abismo del tiempo, una hora prestada a aquellos que la necesitaban y un día recuperado de las garras del olvido. Los relojes, con sus manecillas danzantes, eran testigos silenciosos de su obra, marcando el ritmo de un universo paralelo donde todo era posible. Los aldeanos, con sus ojos llenos de esperanza y corazones cargados de remordimientos, acudían al relojero en busca de una segunda oportunidad. Venían con sus sueños deshilachados y sus deseos ocultos, implorando por más tiempo para enmendar errores, para revivir amores perdidos o para despedirse de seres queridos que se habían ido demasiado pronto. El relojero los escuchaba a todos, sus historias se entrelazaban con el tic-tac de los relojes, y con manos hábiles y ojos que habían visto el alba de los tiempos, les ofrecía lo que más anhelaban. Pero cada regalo tenía su precio, y aunque no lo decía en voz alta, cada aldeano sabía que el coste de alterar el tiempo podría ser más alto de lo que estaban dispuestos a pagar. Porque en el mundo del relojero, el tiempo era una moneda de dos caras, y cada alma que buscaba su ayuda debía estar preparada para enfrentar las consecuencias de su elección. En la penumbra de su taller, el relojero contemplaba su obra maestra, relojes que no solo medían el tiempo, sino que lo tejían y destejían a voluntad. Cada tic-tac era un hilo en el tapiz del destino, y él, con sus dedos ágiles, era el tejedor supremo. Un día, un joven con el corazón roto cruzó el umbral del taller. Sus ojos, una vez llenos de sueños y promesas, ahora reflejaban la desesperación de un amor perdido. Imploró al relojero, con voz temblorosa, la oportunidad de volver atrás, de revivir los momentos dorados junto a su amada, de corregir el fatídico error que los separó. El relojero, con una mirada que penetraba el alma, accedió a su petición. Con sus manos, el joven giró las manecillas de un reloj antiguo, invocando recuerdos de un tiempo más feliz. Pero a medida que el tiempo retrocedía, el joven sentía cómo su esencia se desvanecía, como si cada segundo recuperado borrara una parte de su ser. Por otro lado, una anciana se acercó al relojero con una solicitud similar. Cansada de cargar con el peso de los errores de su juventud, anhelaba la dulce redención que solo el tiempo podía otorgar. El relojero, conocedor de los caprichos del destino, le presentó un reloj de arena cuyos granos caían en reversa. Con cada grano que ascendía, un error de su pasado se deshacía, pero con ello, también se desvanecía un recuerdo precioso, una lección aprendida, una parte de su historia. La anciana, consumida por la nostalgia y el arrepentimiento, no se dio cuenta de que, al intentar borrar sus errores, también borraba la sabiduría que con ellos había ganado. Ambos, el joven y la anciana, aprendieron de la manera más dura que cada segundo alterado cobraba su tributo. El tiempo, una vez moldeado, desgarraba la esencia de su ser, dejando tras de sí un vacío insondable. En el taller del relojero, los ecos del pasado resonaban con una advertencia: no se puede cambiar el curso del tiempo sin enfrentar las consecuencias de tales actos. Y así, mientras los relojes continuaban su marcha implacable, el relojero observaba, sabiendo que cada alma que buscaba cambiar su pasado, en realidad, se enfrentaba a su propio reflejo en el espejo del tiempo. A pesar de las advertencias del relojero, los aldeanos seguían acudiendo a su puerta, sus manos sosteniendo la frágil esperanza de cambiar su destino. El relojero, con su rostro marcado por el paso incesante del tiempo, les advertía con voz grave y ojos cansados: el tiempo es un río caudaloso y salvaje, un torrente que arrastra todo a su paso, y aquellos que intentan desviar su curso solo encontrarán su perdición.
Pero las palabras del relojero se perdían en el viento, llevadas por la misma brisa que traía a los aldeanos hasta él. Incapaces de resistir la tentación, uno tras otro, intentaban alterar los hilos del tiempo, buscando reescribir sus historias, borrar sus penas o revivir sus glorias. Sin embargo, cada intervención en el delicado tejido del tiempo cobraba su precio, y poco a poco, los aldeanos comenzaron a desaparecer, sus existencias borradas como si nunca hubieran sido. El relojero, atormentado por las consecuencias de su obra, se recluyó aún más en su taller. Las paredes, antes llenas de relojes que marcaban el compás de la vida, ahora se habían convertido en un mausoleo de almas perdidas. Los gemidos de aquellos que habían usado sus relojes para alterar su destino resonaban en las sombras, un coro fantasmal que recordaba al relojero el peso de su responsabilidad. Con cada día que pasaba, el relojero se sumergía más en su soledad, rodeado de sus creaciones que, aunque magníficas, habían traído desgracia a muchos. En su corazón, una batalla se libraba entre el deseo de ayudar y el conocimiento de que cada segundo cambiado era una sentencia para otro. Un día, en la quietud de su taller donde el tiempo parecía detenerse, el relojero se enfrentaría a su obra final. Con la sabiduría de los años y las manos marcadas por innumerables cicatrices del tiempo, forjó un reloj singular, una pieza maestra destinada no para otro, sino para sí mismo. Este reloj no era como los demás, su esfera no tenía números, y sus manecillas apuntaban hacia la eternidad. Era un acto final de redención, un intento de detener el flujo implacable del tiempo dentro de su propio ser. Al activar el mecanismo, el relojero sintió como su aliento se mezclaba con el polvo de los siglos, como su cuerpo se convertía en piedra, un monumento inmóvil entre sus creaciones. En ese momento, se transformó en un recordatorio eterno de que hay fuerzas en la vida, como el amor, la muerte y el tiempo, que están más allá del control humano. El pueblo, ahora sabio ante las tragedias y las lecciones del pasado, se acercó con reverencia al taller del relojero. Con manos temblorosas, guardaron los relojes como reliquias sagradas, cuentos de advertencia para las generaciones venideras. Los relojes ya no marcaban el tiempo, ahora eran cápsulas de historias, de vidas que habían sido y de tiempos que nunca volverían. El relojero, ahora inmortalizado en su última creación, pasó a ser una leyenda, un susurro entre los árboles, un eco en el viento del tiempo.